que alguien en el Congreso. Creo que sí hay personas que pueden ser ¿Quién? el consenso. No me ¿Quién? atrevería hoy porque no lo he consultado, pero sí hay algunas congresistas, colegas, que pueden asumir estos 6 meses de transición con un gabinete de amplia base, de carácter democrático. Bienvenido, congresista Sánchez, a Exitosa. Buenas tardes, señorita Karina, y muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos al país a través de Exitosa. Muchas gracias. Congresista, empecemos por lo que está pasando ahora en el Congreso de la República. ¿Por qué se está viendo este tema de la eliminación del voto de confianza en vez de tratar de avanzar en temas que la población está exigiendo, que es el adelanto de las elecciones? Es lo que he llamado la atención en mi participación en el Pleno del Congreso, que cuando debiéramos estar poniendo como agenda prioritaria la solución y las alternativas a la crisis social que es hoy, diríamos, la demanda número uno del país, estemos viendo un tema que en su momento pudo atenderse como corresponde. El tema en debate tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al equilibrio de poderes. Ya apenas cuando asumió el gobierno el presidente Pedro Castillo y a la primera reunión del Acuerdo Nacional, ya venía la propuesta del Acuerdo Nacional en la necesidad de una reforma constitucional que era regular la cuestión de confianza y regular la capacidad, la vacancia por incapacidad moral permanente. Estos dos elementos que en el fondo era ni uno cierra al otro, ni uno vaca al otro. Pero este proyecto de ley que fue presentado al Congreso nunca se atendió. Es el proyecto de ley 474-2021. Nunca hubo voluntad de resolver esto que ha originado que cuando un presidente en ejercicio no tiene mayoría parlamentaria, entonces la mayoría parlamentaria se pone a obstruir, y eso es lo que hoy también es, diríamos, la madre del cordero no solucionada. Y es por eso que hoy este proyecto específico que tiene que ver con evitar que el Ejecutivo presente cuestión de confianza para el caso del voto de investidura, deviene un asunto sin importancia dentro de la gran reforma todavía necesaria para restablecer el equilibrio de poderes. Por eso yo he votado en contra. Parece que todo lo que se está haciendo o pidiendo es sin importancia frente al conflicto social. Yo justo estábamos hace unos momentos pasando un extracto del debate y nos tocó pasar lo dicho por el congresista Martí Corena de Perú Bicentenario. Y él no quería la eliminación del voto de confianza, pero quería comenzar a hablar del referéndum. Es decir, cada uno tiene algo en la cabeza que quiere ponerlo al debate. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo para que en realidad todos se empujen en el mismo barco? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hoy, en realidad, la movilización social, la protesta ciudadana de quechuas, aymaras, amazónicos, y siguen ascendente, nos reclama que se vayan todos. ¿Por qué? Porque ya habrá momento para las lecturas hacia atrás de lo que ha ocurrido, pero hoy tenemos que asumir responsabilidad política. No hemos dado la talla, ni la derecha, ni la izquierda, ni la clase dirigencial económica, y también un sector de los medios de comunicación, un sector de la sociedad civil que se puso de costado y que hoy, miren qué situación nos encontramos. Hoy debe de haber elecciones generales 2023, no con estas mañas que quieren votarlo al 2024, después dirán 2025. Y yo creo que 48 muertes no resisten la legitimidad de ni un solo gobierno. Cuando ocurrió con el presidente Merino, con 2 muertes, todo el mundo se rasgaba las vestiduras, y ocurrió lo que ocurrió. Hoy van 48 personas en esa condición de haber perdido la vida. Yo creo que la alternativa única es la renuncia del gobierno de la señora Dina Boluarte, un gobierno de transición para que alguien en el Congreso, mujer o varón, asuma este tramo y convocar en plazo célere a 6 meses nuevas elecciones generales. Eso significa resolver con voluntad, con desprendimiento. Muy bien, quedémonos ahí, por favor. Usted me dice
que propone que Dina Boluarte renuncie. Primero, que eso es algo que ella lo decidirá personalmente, no se le puede empujar. Segundo, ¿no? Y ha dicho que no va a renunciar. Segundo, dice que alguien del Congreso, ¿quién? Si a todos los odian. La gente quiere que se vayan. Los odian. Así es. Están más desprestigiados que Dina Boluarte. Entonces yo creo que mejor la gente quiere a Dina que a alguien del Congreso. ¿Quién? ¿Quién? Si nadie tiene el respeto en el Congreso de la población. ¿Ese de verdad es una salida? Sí, yo creo, mire, ciertamente el 80% de la población desaprueba la gestión de la señora Dina Boluarte. El 81%... Ustedes tienen 88% de desaprobación. Así es, Están el peor. Congreso peor, ¿no? Entonces es un tema de ilegitimidad, pero esto necesita una salida y no una anomia y un caos. Y esa alternativa, por ser el Ejecutivo responsables de los diferentes, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí han habido actos contra los derechos humanos y eso tiene que investigarse y sancionar. Hoy en realidad la demanda número uno de la gente entre mal menor y mal mayor es que se vaya la señora Dina Boluarte. Unas elecciones en 6 meses significa también una salida y un gabinete ancho que permita la idoneidad de que saber que se está de salida. Esa salida significa que alguien en el Congreso, creo que sí hay personas que pueden ser ¿Quién? el consenso. No me atrevería hoy porque no lo he consultado, pero sí hay algunas congresistas, colegas que pueden asumir estos 6 meses de transición con un gabinete de amplia base, de carácter democrático, que instale un poco el diálogo también diverso con los interlocutores de la protesta y que de una vez busquemos ya esa salida inmediata. ¿Qué nombre se le ocurre a usted, a título personal, sin representar a su bancada? No me atrevería porque es una inmensa responsabilidad que tendría que consultar con 1 o 2 congresistas mujeres que creo que tienen esta prerrogativa y 1 o 2 congresistas varones que también creo que en este periodo no han estado en el clima exacerbado del uno u otro lado y que más bien hoy con sensatez haya esta salida donde yo considero que es absolutamente legítimo la movilización, la protesta. Eso sí, tiene que ser pacífica, tenemos que deslindar con la violencia, venga de donde venga, pero si hay condiciones para un paro nacional, una marcha de los 5 suyos, hay que salir a protestar pacíficamente la salida del gobierno, una transición Roberto y elecciones Sánchez, generales ¿no 2023. le parece irresponsable hacer estos llamados cuando usted sabe muy bien que no se están dando marchas pacíficas, sino que hay 47 muertos? Hay como 200 locales públicos y privados destruidos. Es decir, los hechos no mienten. Estamos en una convulsión. ¿Por qué usted cree que esto va a cambiar y hace ese llamado? Sí, estoy convencido que esto puede cambiar, porque las balas vienen de un lado, el ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Yo hago un llamado a los generales del ejército que respetan los derechos humanos. Hay un policía calcinado, sí, él solo no se quemó. Debemos también de condenar esas acciones. ¿Quién quemó la propiedad pública tiene y que privada? Individualizarse, señorita Karina. ¿Quién quemó esos Leche Gloria? actos tiene que identificarse, individualizarlos con el debido proceso, porque eso no lo llamo podemos. a la responsabilidad, que cómo se va a llamar a marchas cuando no sabemos quiénes son los asusadores, los delincuentes que se están entreverando con los manifestantes que en este momento quieren ser escuchados. Hay un conjunto de denuncias, señorita, que refieren también a algunos miembros terna partícipes en los hechos de violencia. Hay diversos videos que allí circulan en redes también donde se ven y si a miembros de las Fuerzas Armadas. Si fuese verdad, ¿a usted le parece lógico llamar a marchas? Si en las marchas creo, están infiltrados los ternas, están infiltrados los violentistas, ¿una marcha es el mejor lugar para conseguir la paz?
una protesta y una movilización es un derecho Lo constitucional con entiendo, la condición de que sea pacífica, nuestro pero deslinde con todos los hechos estamos de en este violencia. Pero momento, la Comisión exministro, Interamericana de Derechos estamos en Humanos este ha dicho, momento. señorita Karina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la movilización social y la protesta es un derecho que tienen los pueblos a protestar justamente en No condiciones solamente como las nos la, no encontramos. solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Constitución lo dice desde siempre. Yo le pregunto que si a usted le parece responsable decir que marchen los 5 suyos, ya no son los 4 suyos, los 5 suyos, en este momento de Sí, tanta polarización. yo le digo en primer lugar, señorita, cómo nos hacemos oír en un régimen de diálogo de oídos sordos, de oídos necios, donde se dice que esto se resuelve con la supremacía de la fuerza bélica, con la criminalización, y no se entiende con una visión autocrítica, pues entonces corresponde con paz, con medidas pacíficas, la protesta y la movilización, identificando, para eso hay fuerzas policiales profesionales que pueden identificar con un conjunto de mecanismos esos hechos aislados de uno y otro lado. No puede morir ni una persona más, pero no se puede estar también sosteniendo un régimen que no resiste, que no entiende que criminalizando es echarle más leña al fuego, que poniendo en estado de emergencia y militarizando el país no es la solución. Ustedes acaban de salir del gobierno por el autogolpe que dio Pedro Castillo. No sé cuántos días estuvo Las Bambas cerradas. No pudieron con un solo conflicto, y yo me estoy refiriendo a Las Bambas. Se multiplicaron los conflictos socioambientales en la época de Pedro Castillo. Se vino abajo la economía, según las cifras, se estancó y según la presidenta, en los consejos de ministros se iba a ofrecer lo que no se podía. ¿Cómo le exige resultados tan rápido a una gestión que recién empieza? Y si usted no cree que tienen algo de culpa, porque usted dijo, acá hay prensa que tiene la culpa, acá hay políticos que tienen la culpa, y ustedes que estuvieron en el gobierno. Sí, sí, señorita, yo creo, yo no soy y no he puesto, yo no he dicho nada de culpas, porque yo no creo en culpas. Yo hablo de responsabilidades. Esta guerra por el poder no ha empezado el 7 de diciembre. Esta guerra por el poder empezó antes que asumiera el presidente Pedro Castillo su mandato. Ya hubo la voluntad de desconocer su mandato, hubo la voluntad política de obstruir, de vacar, ánimo permanente de odio político, de desprecio político. En ese contexto de una guerra de vale todo es a donde hemos llegado. Habrá tiempo para las lecturas correctas y adecuadas, pero hoy todos tenemos que ser autocríticos. Nadie puede decir que ha actuado de una manera coherente, porque el enfrentamiento sin reglas, como ha sido en el Perú, nos ha llevado a donde estamos. ¿Se acuerda usted de la tregua política invocada por la OEA? ¿Quién le hizo caso? ¿Se acuerda usted del Plan Consenso Perú? ¿Quién le hizo caso? Nunca se quiso dialogar, pero hoy, en estas consideraciones, sí tenemos que hacer una autocrítica, pero hoy lo importante es parar esta situación de inestabilidad, de muerte, de criminalización. Es por eso que ¿a qué apelamos los demócratas? Al llamado a la protesta social pacífica, a que nos escuchen. No hay una sola mesa de diálogo que se haya instalado como corresponde. ¿Qué capacidad tiene el gobierno para, aunque sea, hacer una mesa? Ninguna, señorita. Aquí no se puede decir de dónde han salido las balas, los proyectiles, la masacre. Condenamos ese uso de la fuerza para haber calcinado a un policía. Eso no puede ser, pero obedece en un contexto de esta crisis que no tiene solución. Muy bien, ¿qué pasó entonces con ustedes al seleccionar o con el gobierno de Perú Libre y ustedes que lo apoyaron al seleccionar a Dina Boluarte? Porque es el mismo gobierno. Es decir, no tienen ningún tipo de capacidad, pero es el mismo gobierno, no estamos hablando de otro gobierno, es el gobierno de Perú Libre. Pedro Castillo iba con Vladimir Cerrón y con Dina Boluarte. Ustedes lo apoyaron, ustedes los pusieron en el poder, la izquierda se unió, firmaron varias actas para decir que no se iban a entornillar en el poder, pero Pedro Castillo se quiso entornillar y resulta que ahora está mal Dina Boluarte en una sucesión constitucional. ¿Por qué no la ayudan si es parte de la izquierda? Nosotros
tenemos un racionamiento como ciudadanos, Ajá. ¿no? Nosotros hemos invocado a que se escuche, se instale una mesa de diálogo de verdad, no que se esconde en 4 paredes de palacio y diga que eso es el acuerdo nacional. Dígame de qué manera se va a oír a las regiones, a los líderes de los frentes en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cusco, ahora en Madre de Dios, en Cajamarca, en todo el país. No hay una sola mesa de diálogo que se haya instalado como corresponde. Pero señor ministro, hay líderes sociales que no se quieren sentar y por eso en este momento estamos en estado de emergencia. Pero siguiendo la línea, usted ha trabajado, ha sido ministro de Pedro Castillo junto con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Usted ha trabajado al lado de ella. Ella es la sucesión, sí, constitucional. O sea, no estamos hablando de otro gobierno. Estamos hablando del mismo gobierno. Sí, señorita, mire, los hechos hay que reconocerlos como tal. ¿Hay una sucesión constitucional? Sí. Pero eso es responsabilidad también ahora de la persona que tiene esa responsabilidad y de haberse nucleado de un conjunto de personalidades que no vienen en lo absoluto ni del progresismo ni de la izquierda, sino vienen justamente de ese lado que siempre consideramos es el que no está de acuerdo con gobiernos democráticos, como es el que aspiramos. En el año y medio de gobierno, díganme ustedes si es que el presidente Pedro Castillo expropió un sol de los recursos, de los ahorros de la gente, o si expropió una empresa. No, pero parece que se levantó el Estado completito, ¿no? Por eso tiene 7 carpetas fiscales, no hablaba con la prensa, estaba mudo. Ligado, señorita Karina, y todo acto ligado al sistema de justicia tiene que investigarse para identificar corrupción, caiga de donde caiga, siempre con el debido proceso. Pero no podemos confundir una cosa con otra, con entender que el gobierno, por ejemplo, mire, nosotros, el hasta primer usted año está inmerso de gobierno en la red criminal, ¿no? ¿Perdón? ¿Hasta usted está con una investigación por pertenecer a la red criminal? Sí, y yo lo rechazo categóricamente, pero acá estoy. Me cita la fiscalía, voy a dar cuenta, voy a dar cara, me piden información, estoy ahí, porque no tengo que ver en absoluto en algún acto ilícito. Y responde, ¿no? Respondo. Porque Pedro Castillo no respondía. Porque estas cosas son también de responsabilidades individualizadas. Yo asumo por mí en el contexto de responsabilidades políticas diversas, pero el gobierno, mire, eso no lo dice en ningún lugar, ningún medio, pero récord de recaudación tributaria, año 21, récord histórico de recaudación tributaria, año 22, récord histórico de agroexportación y exportaciones, año 21, año 22. Se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, el valor de nuestra moneda sobre las monedas en la región por encima del 3% del PBI. Por Dios, ¿dónde estaba la convulsión? Había mucho ruido político, enfrentamiento por el poder, pero luego de este crispamiento y a donde hemos llegado, hay una afectación que lamentamos, pero hay responsabilidades políticas que se tienen que identificar. Por supuesto, hay que investigar y en eso coincido totalmente, pero usted me dice algo, que las responsabilidades se investigan, ¿no? La responsabilidad de Pedro Castillo se tiene que investigar en un Estado de Derecho, su responsabilidad se tiene que investigar. ¿Y la responsabilidad de Dina Boluarte se tiene que investigar o usted ya la acusa? Porque dice que se vaya. Todos, señorita, felizmente hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cual yo sí creo, porque los estándares son independientes, imparciales y no tienen móvil político. Entonces yo sí creo en la investigación y que eso continúe su cauce, porque en un contexto, ¿quién ordenó el estado de emergencia? ¿Quiénes ordenaron que se use balas, proyectiles? ¿Quiénes ordenaron que se dispare de esa manera? Eso tiene que saberse. Yo no sentencio porque yo no soy el Poder Judicial, pero sí demando políticamente una acción así, bajo un sistema de justicia con estándares democráticos, que no forme parte de esta batalla por el poder donde el Perú se ha desatado y 5 años de no haber regulado la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral nos tiene con 6 presidentes y en esta crisis. Terrible crisis. Solo una última pregunta para cerrar. ¿Usted sabía del autogolpe de Pedro Castillo? No, señorita, no tenía conocimiento, porque de haber sabido nos hubiéramos opuesto
porque nosotros, un equipo de ministros, siempre estuvimos batallando por las formas democráticas, las formas del diálogo, de la tregua, que nunca quiso oírnos esta mayoría parlamentaria, señorita. Usted recuerda, nunca quiso irse. ¿Cree que se ofreció mucho y que ahora esas promesas embalsadas están pasando factura? Hay una base de fondos, señorita, que tiene 30 años de un régimen económico que solamente ha pensado en la capacidad de vida digna de un poquito de la población y no de la mayoría. Todo el sur también tiene un factor de interculturalidad, porque siendo con riquezas mineras, gasíferas, etcétera, son de las regiones más pobres. Sí, lo entiendo, pero yo apunto a lo que ustedes hicieron, porque se les cayó los procesos de Uria y no hicieron mucho, ¿no? El proceso de Uria, se sabrá, fue boicoteado permanentemente por un estándar medio de burócratas que todo boicoteaban, señorita, boicoteaban, insistían de una u otra manera también con mañas de corrupción. La corrupción no surge con el gobierno, la corrupción es un sistema que atrapa, que tiene al gobierno, al sistema de justicia. Pero es que no ponían a gente capacitada, ¿no? Y eso lo hacía ver la Contraloría a cada rato. Sí. Señorita, mire, este gobierno del Bicentenario, luego de la pandemia, desnudó la fragilidad del sistema económico que solamente está centrado en unos poquitos. No puede ser. Hoy ha habido una respuesta del Perú profundo que puso a un rondero presidente y una clase política que bajo odio político lo sacó como sea. Pero hoy tiene que investigarse todo. Eso no es verdad, eso no es verdad. Él se dio un golpe de Estado y felizmente no lo pudo terminar. Muchísimas gracias a Roberto Sánchez. Sí. Él fue ministro de Comercio Exterior y Turismo. No es que le dieron un golpe, él dio el golpe. Muchas gracias por estar aquí. La 1 en punto. Después no se vayan porque entramos con Pablo Haro, presidente regional de la Central Única de Rondas Campesinas, porque hoy inician una movilización de ronderos de la libertad hacia Lima. No se muevan, regresamos.